Hola, hola amiguitos. Hoy estoy con ustedes para presentarme. Mi cuerpo es redondo. ¿Saben quién soy? Adivina, adivinador. Hoy me presento hacia ustedes para indicarles que soy un personaje muy importante, que sin mí no puedes colocar un fin a tu oración. Te voy dando unas pistas. Soy un signo de puntuación que al terminar una oración me colocas al final de dicha oración. Yo soy redondo, redondito. Soy muy importante. Cuando vas a leer un texto, vas a producir un texto, yo soy muy importante porque sin mí el texto no va a tener una adecuada entonación. A mí me colocas para separar una oración. A mí me colocas para separar un párrafo. Y a mí me colocas cuando termines tu texto. ¿Sabes quién soy? Para darte una mayor pista, te invito a que observes mi linda historia. Érase una vez un punto llamado Punto. Punto era redondo y hermoso, pero Punto no se veía así. Punto iba a la escuela, a la más alegre y bonita del mundo, pero allí a Punto tampoco le veían así. Punto se sentía triste, no encajaba, era diferente a sus compañeras. Las letras, ellas eran grandes, sonoras, y Punto pequeño, silencioso, casi inadvertido. Cada día, mientras las letras se divertían juntas formando palabras, Punto era tratado como un punto solo, un punto y aparte. Ellas le despreciaban porque no tenía la alegría de la A, ni la fuerza de la R, ni la sorpresa de la O. Punto, triste e inseguro de sí mismo, fue haciéndose cada vez más y más transparente. Y cuando casi estuvo a punto de desaparecer, las letras se dieron cuenta de que no serían las mismas sin él. La I y la J estarían incompletas y ya no habría más preguntas ni sorpresas. Punto no podía creérselo. Desde aquel día, las palabras respeto, amistad y equipo fueron las preferidas por sus compañeras, haciendo de la escuela un lugar seguro y feliz para todos. Bien, niños, si observaron el video, se dieron cuenta de cuán importante es el punto. Al inicio él se sentía triste al ver que sus demás amigas, las letras, se divertían. En cambio él se sentía triste e inseguro. Por ser tan pequeñito, creía que no le daban la debida importancia. Y cuando estuvo a punto de desaparecer el punto, las letras se dieron cuenta de cuán importante era este personaje. Entonces, el punto desde ese momento se sintió feliz y se sintió valorado por sus demás compañeritas, las letras. Entonces, mis amores, espero que les haya gustado el cuento. Te das cuenta, en algunas letras, como en la J o en la I, el punto es muy importante. Sin ellas no tendrían sentido las letras. Por ejemplo, la J, la I, van acompañadas ¿de quién? Del punto. Precisamente entonces, mis niños, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es el tema del punto. Así como cuán importante es el punto que va acompañado en algunas letras, también vamos a darnos cuenta que el punto también es un signo ortográfico, es un signo de puntuación. Y acá vemos cómo vamos a ir entonces a trabajar la clase del día de hoy. ¿Cuál es? El punto. Muchos identificamos al punto, ¿verdad? Cuando leemos una lectura o un breve texto, nos damos cuenta que hay un puntito ahí, al término de cada oración o al término de cada párrafo. ¿Y crees tú que ese punto está ahí en ese determinado texto u oración? Porque cumple precisamente una función importante que el día de hoy la vamos a conocer. ¿Y qué es el punto? Precisamente el punto es un signo ortográfico que indica una breve pausa.
tú al leer un determinado texto y te das cuenta que está un puntito ahí al término de una oración, tenemos que precisamente hacer una determinada pausa. Sin el punto no tendría sentido una oración o no tendría sentido un texto. También decimos que el punto se utiliza para señalar el final de una oración, el final de un párrafo y el final de un texto. Final de una oración, el final de un párrafo y el final de un texto. Ese es el punto. Recuerda, es un signo ortográfico cuya función es que nos señala que nosotros al momento de leer una determinada oración o texto y nos encontramos con el punto, pues tenemos que hacer una determinada pausa. ¿Y cuáles son las clases de punto? También vamos a conocer el día de hoy las clases de punto. Precisamente hay 3 clases de puntos que vamos a reconocerlo porque estoy segura que tú ya lo has identificado en algún texto o en algún artículo cuando has leído. El primer punto que vamos a conocer es el punto y seguido. ¿Y qué es el punto y seguido? ¿O cuándo lo vamos a colocar, Miss, el punto y seguido? Precisamente el punto y seguido se utiliza o se coloca para separar oraciones dentro de un párrafo. Recuerda que el punto y seguido lo vamos a colocar para separar, ¿qué? Hay algo importante aquí. ¿Qué separa el punto y seguido? Separa oraciones dentro de un determinado párrafo. Siguiente clase de punto que vamos a trabajar es el punto y aparte. Antes de pasar a explicarte el punto y aparte, me estaba olvidando, en el punto y seguido tú lo vas a identificar en un determinado texto cuando colocas al final de una oración y luego vas a continuar otra oración. Por algo dice punto y seguido. Colocas el punto al término de la oración y luego continúas escribiendo la siguiente oración. El punto y aparte, como su misma palabra lo dice, punto aparte. Cuando la Miss o en el colegio o la mamita te dicta un breve texto y te dice punto aparte, colocas el punto y aparte significa que tienes que continuar escribiendo en el siguiente renglón. ¿Y cuándo lo voy a colocar, Miss? Precisamente el punto y aparte se coloca para separar párrafos. ¿Y qué son párrafos, Miss? Párrafos llamamos al conjunto o a la agrupación de oraciones. Recuerda entonces, el punto y aparte se coloca para separar, ¿qué hemos dicho? Párrafos, es decir, separa grupos de oraciones. Y llegamos al siguiente punto, en la siguiente clase de punto, punto final. Como su misma palabra lo dice, punto final. Lo vamos a colocar al término, al final de un determinado texto. Entonces, el punto final se coloca para terminar o concluir un determinado texto. Entonces, recuerda las clases de punto, punto y seguido, separa oraciones, punto aparte, separa párrafos y punto final, es decir, se coloca para terminar un texto, para finalizar un texto. Entonces, sabiendo la parte teórica, vamos a proceder a trabajar la parte práctica. Te he traído acá un breve